Buenas tardes, busque usted la palabra en el libro de San Lucas capítulo 12 versículo 32 y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que el Señor añada revelación a su palabra y pasaremos a la exhortación de esta palabra. Que el Señor nos dé su gracia a unos para poder hablar de esta palabra y a otros para poder oírla y poder guardarla en nuestro corazón. La palabra, como dice su título, ¿cierto? Dice tesoros en el cielo, y es algo que en este tiempo quizás podamos llevar a reflexionar, llevar a pensar de lo que estamos viviendo. Dice, este texto cuando comienza dice, no temáis manada pequeña, ¿cierto? Entonces cuando uno dice una manada pequeña es algo que está disminuido, es algo que quizás en algún momento, ¿cierto?, de nuestro caminar en estos últimos años, hemos pensado cuántos serán los que quedarán sirviendo al Señor, ¿cierto? Porque como las iglesias en muchos lugares están cerradas, entonces es más difícil mantenerse con una mente dispuesta a servir al Señor, ¿cierto? Entonces vienen las dudas, vienen muchas cosas que pasan cuando uno no se está congregando, porque tiene que tener en cuenta que es importante el congregarse, ¿cierto? El apóstol Pablo decía, no tengáis como algunos el dejar de congregarse. ¿Y por qué no es bueno, por qué no es bueno para aquel que sirve al Señor dejar de congregarse? Porque muchas veces cuando uno deja de congregarse, pierde la capacidad, ¿cierto?, de poder estar en comunión con las cosas del Señor. Porque cuando nosotros estamos en una congregación, recordamos que somos parte de algo, ¿cierto? Recordamos que somos parte de un cuerpo, y este es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver esto, ¿cierto? Cuando dejamos de... Es como cuando usted deja de ejercitarse, como cuando usted deja de correr, ¿cierto? Pasa el tiempo y después usted, por algún motivo, ¿cierto? Tiene que correr, no sé, para alcanzar una micro, para alcanzar un auto, para poder alcanzar a llegar antes que cierren un lugar y tiene que correr, no sé, un par de cuadras y llega muy cansado. Y usted dice, cuando yo era joven, corría mucho y no me cansaba. Quizás este ejemplo le pueda servir a usted que en el Evangelio, ¿cierto? En lo espiritual es algo parecido, es algo similar. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, entonces dejamos de recibir también esa retroalimentación que es la de sentirnos parte de un cuerpo, ¿cierto? Sentirnos parte de la iglesia de Dios. Porque cuando estamos solos, entonces es como basamos en nuestra propia determinación el cuánto vamos a alabar al Señor, ¿cierto? Cuánto vamos a dedicar, cuánto tiempo vamos a dedicar a leer la palabra, a escudriñar la palabra, ¿cierto? A escuchar alabanzas, a decirle al Señor gracias por este día, por esta palabra, ¿cierto? Gracias por las cosas que me ha concedido hoy, ¿cierto? Entonces, cuando estamos solos, eso depende solo de nosotros, pero cuando estamos en medio de una congregación, entonces quiere decir que es algo que se hace más en forma sistemática. Y nos guste o no nos guste, ¿cierto? El hombre está acostumbrado a que sea así para poder llevar un orden en su vida, ¿cierto? Entonces, si dependiera de usted el ir a trabajar, yo creo que no iría todas las horas que corresponden al trabajo, ¿cierto? Si fuera algo más libre, a lo mejor usted en la semana dejaría de ir por lo menos un día a trabajar, ¿cierto? Y, y así también es en las cosas espirituales. En las cosas espirituales a veces eh, nos mantenemos en forma, por decirlo de alguna manera, porque el pertenecer a una iglesia, el tener algunos compromisos dentro de esa iglesia, nos hacen mantenerlo, ¿cierto?, en las cosas de Dios. Pero cuando ya no existe este compromiso, cuando ya no existe este lazo, entonces nosotros vamos deslizándonos hacia lo que el mundo hace constantemente, porque no hay algo que nos esté diciendo que vamos apartándonos de Dios, no hay una medida, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros en este tiempo podemos preguntarnos, al igual, ¿cierto?, que este texto que hemos leído dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre
placido daros el reino, ¿cierto? Entonces, a pesar de que usted piense que son pocos, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos en la Escritura, podemos ver que a Elías le vino la misma pregunta. Él no hizo como pregunta, sino él lo hizo como una afirmación. Él hizo, fue un profeta de los profetas grandes que hubo aquí en la tierra, ¿cierto? O una persona que fue grandemente usada por Dios. Pero llegó el momento en que él mató a los sacerdotes de Baal solo, ¿cierto? O sea, no solo, pero sí con la ayuda de Dios, pero físicamente, por decirlo de alguna manera, a él fueron que lo vieron matar a los profetas de Baal, ¿cierto? En el nombre de Dios. Pero después tuvo miedo de la reina Jezabel y salió y se escondió en unas cuevas porque temió por su vida, dijo, de todos, ¿cierto? Los que te alababan, de todos tus sacerdotes, oh Jehová, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios en su respuesta, ¿cierto? Esto usted lo puede encontrar en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Ahí narra la historia de cómo fue que Elías tuvo miedo, ¿cierto? Y huye de la presencia del rey, más que del rey, de la reina, ¿cierto? Que le dijo que al otro día él iba a amanecer, igual como él había matado a los profetas de Baal, también a él le iban a dar muerte. Entonces podemos ver que Dios le dice que él estaba equivocado en su apreciación, que él no estaba solo, que Dios tenía ya todo preparado, un plan hecho, no estaba preparando sobre la marcha, como decimos nosotros, sino que Dios ya tenía todo listo, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su gracia y que podamos entender que a pesar que nosotros veamos que las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos, ¿cierto? Pero Dios sí conoce todos los tiempos, porque Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, ¿cierto? Que sabe lo que está sucediendo en esta tierra y a Él nada lo va a tomar por sorpresa. Entonces, cuando va al encuentro, ¿cierto?, de Elías, Dios le pregunta por qué está ahí. Y él le dice que tuvo miedo y que él era el único que quedaba. Pero la respuesta de Dios, ¿cierto? Yo aquí le estoy acortando mucho lo que dice la palabra, pero usted puede buscarla con tiempo, como le dije en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y ahí va a encontrar toda la historia de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, cuando dice en el versículo 18, le dice él, yo haré que queden en Israel 7000 rodillas de los que no se han arrodillado ante Baal, ni le han besado tampoco. Entonces ahí podemos entender que había muchos más que Dios tenía preparado que lo que él pensaba. Él pensaba que solo quedaba él, pero Dios le dice, yo tengo 7000 que están ahí esperando para que me sirvan, ¿cierto? Y le dice, y ve, no tenía solo preparado a aquellos que le iban a servir a él, sino que también tenía preparado un rey, ¿cierto? Tenía dos reyes preparados ya, y le dice, ve y unge como rey a Jehú, ¿cierto? En Israel, y unge a Hazael como rey en Siria, y a Eliseo como profeta, porque a él también lo iba a quitar, ¿cierto? Sabemos que Elías es arrebatado, ¿cierto? Y en su lugar queda el profeta Eliseo, ¿cierto? Entonces Dios tenía todo preparado, no pilló a Dios por sorpresa esto que estaba sucediendo. Y así nosotros debemos entender que tampoco en este tiempo, por mucho que se vean las cosas complicadas y que de repente nos cueste tomar una decisión y que no sepamos hacia dónde dirigir nuestros pasos, pero para Dios no lo vamos a pillar en sorpresa, ¿cierto? No va a pillar por sorpresa lo que el hombre pueda hacer, porque todo lo que el hombre puede hacer, Dios lo puede deshacer. Entonces, por eso que debemos nosotros confiar en la palabra de Dios y confiar en lo que Dios está haciendo en todo tiempo. Entonces dice que Dios tenía todo preparado en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, pero la palabra de hoy dice, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces ahí nosotros entendemos que no van a ser multitudes, ¿cierto?, las que van a creer al llamado de Dios, pero sí hay una manada pequeña, ¿cierto? Quizás hoy en día eh, su iglesia ha disminuido mucho. Quizás hoy en día aquellos que le acompañaban a usted ya no le acompañan, pero sí tenga por cierto que Dios está llamando cada día para renovarle a usted la fuerza, para renovar su fe, ¿cierto? Para levantarle, para fortalecerle. Y así también lo dice a través de esta palabra, ¿cierto? Una manada pequeña no es eh, para hacerse de renombre, sino que es para poder mantener su nombre, el nombre de Dios sobre nosotros, ¿cierto? Para que Dios pueda decir que
sobre nosotros ha caído su misericordia, ha recaído su misericordia sobre nuestra vida y a nosotros nos llevará, ¿cierto?, a salvación. En ningún momento, ¿cierto?, la palabra de Dios ha sido popular o ha sido de gran difusión. ¿Por qué? Porque al hombre dice que donde está nuestro tesoro, ¿cierto? Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y en el hombre, ¿cierto? El hombre común, aquel que vive en esta tierra, ¿cierto? Al igual que nosotros, eh, lo común es poseer las cosas que este mundo le ofrece. Y cuando nosotros como cristianos entramos en el mismo juego, entonces quiere decir que nuestro corazón también va a estar donde mismo está el corazón de los hombres. Y es por eso que en esta tarde, ¿cierto? El Señor nos llama a reflexionar que aunque a lo mejor nos vemos un poco disminuido en cuanto a congregación se refiere, ¿cierto? Pero no así en el poder de Dios. El poder de Dios no cambia, no varía, ¿cierto? La sabiduría de Dios tampoco se puede ser trastocada por el hombre, sino que Dios va a llevar adelante su plan de acuerdo a cómo Él lo ha planificado, valga la redundancia, como de acuerdo a lo que Él ha dicho, ¿cierto? Así va a ser, ¿cierto? Entonces, lo que debemos entender es que nosotros estamos en tiempos peligrosos y los tiempos peligrosos hay que tener más cuidado que en el tiempo apacible, ¿cierto? Que en el tiempo en que hay paz, ¿cierto? Porque en el tiempo que hay paz nosotros nos confiamos un poco más, ¿cierto? Y quizás ya pasaron muchos años en que la iglesia tuvo todas las facilidades para entregar el mensaje de Dios, hubieron todas las facilidades para que pudiese ser esparcido el mensaje de Dios, la palabra, ¿cierto? En que la palabra pudo llegar a muchos lugares. Hoy en este tiempo quizás es mucho más limitada la forma de poder entregar el mensaje, pero todavía puede ser entregada esta palabra, ¿cierto? Hay que cambiar las formas, hay que cambiar el método, hay que buscar quizás con más cuidado el poder hacerlo, pero todavía se puede hacer, todavía es tiempo de entregar este mensaje a quienes lo necesitan, ¿cierto? Quizás nuestra familia, quizás nuestros seres queridos, quizás nuestros vecinos, quizás aquellos que nosotros estimamos de alguna manera, nuestros compañeros de trabajo, ¿cierto? Todavía aún queda tiempo para poder hacerlo. Todavía, ¿cierto? Esta manada pequeña que queda, ¿cierto? Esta manada pequeña que puede ser una iglesia local, ¿cierto? Todavía tiene el tiempo de poder entregar el mensaje, pero Dios lo que quiere decirle hoy en día que le ha placido entregarle el reino, ¿cierto? Que le ha placido llevarle a salvación y vida eterna, porque eso es el llegar al reino de Dios, el poder comprender que no es que nosotros hayamos sido buenos, ¿cierto? No es que nosotros hayamos tenido algo que intercambiar por lo que Dios quería hacer en nuestra vida, sino que simplemente ha sido la misericordia de Dios actuando en cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra en el versículo 33, vended lo que poseéis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es aquello que nos está estorbando en nuestro caminar con Dios? ¿Qué es lo que está estorbando, ¿cierto? En el camino, ¿cierto? Que nosotros debemos recorrer. Y este camino que nosotros debemos recorrer es el de ir aprendiendo las cosas que Dios dejó escritas, ¿cierto? Para nosotros. La Biblia no fue escrita solamente para que esté arrumbada ahí en un rincón o para que esté sobre el velador abierta en el Salmo 91, sino que nosotros debemos hacer parte de nuestra vida aquello que está escrito en la palabra de Dios. Es nuestra carta de navegación, la brújula que nosotros tenemos para caminar en este mundo, ¿cierto? Ella es la que nos dice, ¿cierto?, qué es cómo debemos actuar y qué debemos hacer. Cuando nosotros meditamos en lo que nos ha entregado Dios en nuestra vida, quizás no le tomamos el peso al que somos, ¿cierto?, enviados y mensajeros de la palabra, de las buenas nuevas de salvación que Dios ha entregado a este mundo. Quizás tomaríamos muy en serio si un día nos llamaran, ¿cierto?, del gobierno y nos dijera tenemos un cargo para ustedes. Entonces nosotros ahí sí diríamos somos importantes porque trabajo para el gobierno de mi país. Pero nosotros en cierta forma somos representantes de un reino celestial, de un reino que Dios va a traer, ¿cierto?, a nuestra vida, que ha traído a nuestra vida y que debemos regirnos a través de lo que Dios nos envía, nos manda cada día, ¿cierto? Y nos manda, ¿cierto? Nos envía a predicar esta palabra, nos envía a dar la noticia a este mundo, ¿cierto? De que buscando siempre la mejor manera de poder hacerlo, ¿cierto? Quizás a uno los ha enviado como predicadores, a otro como ministro de alabanza, a otros, ¿cierto?, como aquellos que sirven, ¿cierto?, a la mesa, ¿cierto?, a veces sirven
en el sentido de ofrecer ayuda al que la necesita. Entonces, yo escuchaba el otro día a alguien que decía, a veces nosotros pedimos que el Señor nos bendiga en lo económico, pero no somos como la pileta, ¿cierto? La pileta está siempre brotando agua, ¿cierto? Y esa agua sirve para todo aquel que tiene sed, ¿cierto? No está cerrada una pileta, me refiero a estas piletas que son para beber, ¿cierto? En público. Usted aprieta la llave y sale agua, y siempre queda agua ahí. Entonces de esa agua vienen las aves del cielo, ¿cierto? Y pueden tomar de esa agua. Viene alguien con sed, aprieta la llave, ¿cierto? Y empieza a salir agua y él puede también tomar agua, ¿cierto? Y todo aquel que tiene sed puede tomar agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces el Señor nos, nos da a nosotros una buena condición económica, ¿cierto? Para que nosotros seamos de igual manera, que podamos también compartir aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, no solo para tenerlo para nosotros, sino si vemos que hay alguien que necesita de ayuda, también poder compartir esa ayuda. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que la vida del creyente es así, entonces empiezan a haber cambios en nuestra vida, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que el tesoro que está en nuestro corazón, entonces está en el reino de Dios y no en esta tierra. Por más que usted se afane, ¿cierto?, en la cosa de esta tierra, es difícil hoy en día poder comprar algo que permanezca su valor, ¿cierto? A menos que usted se compre, por decirlo de alguna manera, un lingote de oro, ¿cierto? Si usted se compra un lingote de oro, eso no se deprecia. Aunque la palabra de Dios dice que va a llegar un día en que la plata y el oro van a perder su valor. Y entonces dice que los ricos aullarán porque habrán perdido su riqueza. Pero cuando nosotros vemos estas cosas podemos entender que Dios tiene todo preparado, ¿cierto? Que como le dije, no hay nada que lo tome por sorpresa y va a llegar un día en que este mundo va a ser llamado a juicio. Pero la palabra no es para eso en este día, sino que es para que nosotros podamos entender que Dios ha tenido un amor tan grande por nuestras vidas que nos está ofreciendo, ¿cierto?, ir a donde Él está, ¿cierto? Para que dice que cuando Él partió de esta tierra, ¿cierto?, cuando fue crucificado y muere en la cruz del Calvario, Él también nos dice que nos va a llevar al lugar donde Él habita, ¿cierto? Donde Él está, nosotros también vamos a estar. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, vamos a ver que lo que nos hemos esforzado, ¿cierto?, por mantener en esta tierra, se va a depreciar, que no va a tener valor, ¿cierto? Quizás hay algo que sea fácil de entender para usted. Por ejemplo, cuando usted se compra, ¿cierto?, un teléfono, puede entender que ese teléfono eh, son aparatos frágiles, ¿cierto? Que si a usted se le caen y se le quiebra, entonces ya no va a volver a ser el mismo teléfono y usted va a tener que cambiarlo. Y quizás cuánto haya gastado en ese teléfono, pero va a depreciarse, devalorarse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted se compra un teléfono que vale 120.000 pesos, un teléfono barato, y sabe que ese teléfono le va a durar 4 años. Más de 4 años no dura. ¿Por qué? Porque tiene un sistema que hace que los teléfonos vienen programados para durar una cantidad de tiempo y después tener que comprar otro. El sistema operativo que traen estos teléfonos duran aproximadamente 4 años y después ya no se pueden actualizar, entonces usted tiene que por obligación cambiarlo, aunque usted lo cuide y lo mucho cuide, recuide, ese teléfono después de 4 años ya no le va a servir y solo le va a servir a uno de sus niños para que juegue algún juego liviano, ¿cierto? Entonces, así es la mayoría de las cosas que el mundo nos ofrece. Tiene una duración corta, pero nos atrae a nuestra vista, nos atrae en poseerla, en tenerla, ¿cierto? Y gastamos y nos desgastamos por poder tener las cosas que este mundo nos ofrece, pero todas esas cosas son perecederas, así como mueren, ¿cierto? Se terminan, los teléfonos se echan a perder, así son la mayoría de las cosas que este mundo nos ofrece. Más lo que no valoramos nosotros, que es aquello que es la vida eterna, aquello que es la comunión con Dios, eso es eterno, es para siempre, es duradero, va más allá de nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Dios dice que va a haber un tiempo en que el hombre llega a su fin y solo hay dos opciones, ¿cierto? Una es la salvación y vida eterna y la otra es condenación y muerte eterna también, ¿cierto? Y entonces, si nosotros pudiésemos en realidad sopesar esas cosas, haríamos
que todo fuese en pos de poder llegar a la salvación y la vida eterna, ¿cierto? No depende de nosotros, porque dice que es de que en Dios tenga misericordia, pero nosotros que el Señor nos ha alcanzado por su misericordia, no tomamos tampoco esto con el peso real que tiene, ¿cierto? Y lo dejamos y lo posponemos, decimos, si alcanzo esta meta, entonces después yo voy a servir al Señor. Y así nos van pasando los años. Yo a veces me detengo a meditar, ¿cierto? En cuando yo era joven y parecía que no hubiesen pasado nada de años, o a veces me encuentro con alguien y digo, ¿cuántos años han pasado? Yo recuerdo que esta señorita era más joven que yo y sin embargo hoy en día se ve casi de la misma edad que yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo también he pasado los años y ya estoy de más edad, ¿cierto? Y a veces hacen bromas por las canas que uno tiene, pero los años van pasando y se va acabando el tiempo y uno no se da cuenta de eso, porque piensa que siempre va a haber tiempo todavía para servir al Señor, para buscar al Señor, para aprender de su palabra, para tener comunión con Él, ¿cierto? Y el tiempo pasa y no sabemos si el día de mañana los pertenece, no sabemos si el día de mañana vamos a tener vida, ¿cierto? Entonces por eso que nosotros deberíamos, ¿cierto? Entender que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, empezamos a buscar acerca de las cosas de Dios. Y las cosas de Dios es el poder tratar de hacer conforme a lo que Dios hizo, ¿cierto? De acuerdo a lo que Jesús hizo, ¿cierto? En cuando estuvo en la tierra. Actuaba con sabiduría en todas las situaciones que se le iban planteando. Así también, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que esta palabra es tan actualizada, ¿cierto? La palabra de Dios se actualiza día a día y no es una palabra que es de hace 2000 años atrás, sino que usted lee la palabra y puede entender qué es lo que está pasando hoy en día, que puede entender que es las necesidades que se plantearon en ese tiempo, son las mismas necesidades que hoy. Aquello que el hombre en ese tiempo no tomó en cuenta, hoy tampoco lo toma en cuenta, ¿cierto? También lo deja pasar y piensa que va a vivir por siempre en esta tierra y no es así. Entonces buscamos el poder llevar una buena vida en esta tierra y se nos va la vida en eso y cuando nos damos cuenta ya la salud no nos acompaña, ya la salud no es la misma, ¿cierto? Y empezamos a enfermarnos y empezamos a pasar más tiempo en los consultorios, ¿cierto? Que pudiendo ir a la casa del Señor, ¿cierto? Entonces, usted busque la forma de poder congregarse, ¿cierto? Y de poder alabar al Señor, de poder glorificar su nombre. Entonces dice que el versículo 33 dice, vended lo que poseed y dad limosna, ¿cierto? Entonces, como le decía, es como la pileta, ¿cierto? La pileta da agua a todo aquel que llega a él, ¿cierto? La pileta de agua da agua y a través de ellas pueden quitar la sed a aquel que tiene sed. Así también es Jesucristo. El que llega a Jesús, ¿cierto? Dice que no tendrá sed y podrá también alimentarse, ¿cierto? A través de la palabra de él. Dice, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, ¿cierto? Si usted pudiese guardar el dinero, ¿cierto? De esta época, a lo mejor si hubiese empezado en la juventud a guardar dinero, ¿cierto? A lo mejor llega un tiempo en que mucha gente, yo recuerdo cuando era joven, había gente que había vendido sus casas, sus propiedades, y fue justo en el tiempo en que el dinero cambió de escudo a peso. Y esa plata, en el cambio que se produjo, la gente perdió su vivienda, ¿cierto? La vendió y se devaloró totalmente. Aquella plata no le servía para poder comprarse otra porque había habido una devaluación del dinero y esa plata ya no le servía para comprar otra casa, ¿cierto? Entonces esa gente perdió su vivienda porque la vendió, pero el dinero por el que la vendió ya no era la misma cantidad. Entonces así también a veces nos puede pasar a nosotros. Gastamos, ¿cierto?, nuestra energía, nuestra vida en guardar algo que después no va a tener valor. Y cuando si nosotros pudiésemos tener la capacidad de entender que las cosas de Dios son las que verdaderamente tienen valor, entonces nosotros dejaríamos de nuestra vida, de nuestro tiempo, siempre un poco. Yo no le estoy diciendo que usted deje totalmente de lado las cosas de la vida, sino que por el contrario, dele un tiempo a las cosas de esta vida, pero también dele un tiempo a las cosas de Dios y no deje solamente el 90% para las cosas de este mundo y el 10% para las cosas espirituales. Y a veces ni siquiera eso. A veces hay días en que pasamos el día completo sin ver ni siquiera
una predicación o sin siquiera escuchar una alabanza, ¿cierto? Pensamos que las alabanzas son para la iglesia solamente, pero y en este tiempo que han estado cerradas las iglesias, ¿cómo lo hace usted? O sea, lleva casi un año sin escuchar alabanzas, lleva casi un año sin entonar una alabanza, lleva casi un año sin congregarse. Entonces, eso es lo difícil. No solamente se congrega usted cuando va a una iglesia grande, ¿cierto? O donde hay 6 o 10 o 20 hermanos ahí, ¿cierto? A veces visite a un hermano y comparta de las cosas de Dios con él y va a ver que la presencia del Señor igual va a estar entre ustedes dos. Quizás usted tenga una hermana o un hermano cerca suyo, vaya, visítelo, pero para conversar de las cosas de Dios. Dígale, este día te vengo a visitar, pero quiero que conversemos de las cosas de Dios. Y si quieres otro día conversamos de las cosas de este mundo, pero hoy yo quiero conversar de las cosas de Dios. Y lleve un texto usted, lleve algo de la palabra de Dios y converse con ella, converse con él y va a ver que el Señor va a estar entre ustedes dos. Entonces dice también que los tesoros de este mundo, ¿cierto? Se apolillan, ¿cierto? Viene, usted puede tener un traje de seda guardado, pero si en donde usted guardó ese traje de seda entraron polillas, ese traje de seda va a estar comido, va a estar lleno de hoyos porque las polillas se lo comieron. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿cierto? Por más que yo me afane en las cosas de este mundo, todo lo que en este mundo le ofrece a usted va a perecer. Y si no perece lo que tiene usted en este mundo, ¿cierto? Si usted a lo mejor dice, bien, yo tengo terrenos y los terrenos no perecen en este mundo. Pero va a llegar el día en que usted va a dejar este mundo porque nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que nosotros vivimos entre los 70 y 80 años los más robustos. Por lo tanto, si usted vive un poco más de eso, tiene que glorificar a Dios porque Dios le ha dado un poco más de vida. Pero tiene que tener en cuenta que eso es lo que nosotros vivimos, 70, 80 años. Por lo tanto, todo lo que yo tenga en ese momento, al partir de este escenario, del escenario de esta tierra, ya no va a ser mío, va a pasar a manos de otros. Y esos otros van a ver cómo les conviene más tener lo que usted guardó, lo que usted tuvo, lo que usted compró, ¿cierto? Va a ser ya de ellos, ya no va a ser suyo, va a ser de ellos. Y entonces, así nosotros podemos entender que las cosas de Dios no terminan. En cambio, lo que usted conquistó, ¿cierto? Los caminos del Señor, eso sí es suyo. Usted se va del escenario de esta tierra y cuando llegue a la presencia del Señor, entonces dice que el Señor entonces le va a recibir, le va a decir, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste el fiel, en lo mucho te pondré, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos saber que el Señor ha sido lleno de misericordia para con nosotros y nos ha puesto, ¿cierto? En estos vasos de barro que somos nosotros, ha puesto gran poder y misericordia para una gran honra, ¿cierto? El de poder nosotros ser parte, ¿cierto? De este llamamiento y de poder predicar a las naciones, ¿cierto? Si Dios así lo quiere, de predicar a los hermanos, ¿cierto? Predicar a su entorno, al lugar donde usted trabaja. El poder entregar estas buenas nuevas, que el primero, ¿cierto? Los primeros que se fue entregado fue cuando Jesús vino, ¿cierto? A entregar esta palabra que ya no era como la del Antiguo Testamento, ¿cierto? En donde decía que había que cumplir la ley. Ahora, de ahí en adelante, de Jesús en adelante, es a través de la gracia. Pero la gracia se cumple, en la gracia se cumple también la ley. Jesús vino a cumplir la ley y a través de él nosotros entramos en la gracia. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, como le dije, en lo que nosotros atesoramos en nuestra vida, ahí es donde nosotros está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en las cosas materiales, entonces lo espiritual quiere decir que está lejos de nosotros. Y tiene que usted tomar, por ejemplo, el caso de José. José fue un varón que él fue vendido, ¿cierto? Como esclavo, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Luego él estuvo preso, ¿cierto? Por una acusación injusta, ¿cierto? Donde la esposa de Potifar, para la que él trabajaba, lo acusó de algo que él no había hecho, de querer abusar de ella. Entonces lo mandan preso y ahí en la cárcel está mucho tiempo. Pero Dios tenía en control todo lo que él iba a pasar. Y dice la palabra, ¿cierto? Que José, a pesar de todo lo que sufrió y lo que pasó, dice que después llegó a ser el segundo en Egipto. Solo sobre él estaba Faraón, no había nadie más sobre José, solamente Faraón estaba ¿cuánto se llama? En el reino.
gobernaba Faraón y luego venía José. Y todos los demás tenían que oír la voz de José. Pero para eso José tuvo que pasar un proceso. Entonces muchas veces nosotros decimos, ¿por qué estoy pasando por esto? Y quizás es porque Dios le está haciendo pasar un proceso para llevarle a un lugar que usted a lo mejor no tiene ni siquiera pensado. Pero a lo mejor es también para que usted pueda llegar a la estatura de Jesús, para que usted pueda llegar al reino que Dios le quiere llevar, ¿cierto? En esta vida es donde nosotros tenemos que vencer las dificultades, en donde tenemos que vencer las tentaciones. Quizás llevamos mucho tiempo caminando en el Evangelio, pero hay cosas que no hemos podido dejar. Quizás hay cosas que nos cuestan admitir que son, ¿cierto?, un error y que son un pecado y no las queremos dejar o nos cuesta dejarlas. Entonces quizás hoy es el día en que usted medite en esto. ¿Dónde está mi corazón, ¿cierto? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro, cierto? O sea, si yo quiero que Dios sea en mi vida, entonces yo tengo que ir dejando aquellas cosas que no le agradan a Dios. Tengo que hacer un esfuerzo para que Dios sea en mi corazón, sea en mi vida, para que el tesoro que hay en mi vida sea la salvación, la vida eterna, sea, cierto, el que un día cuando llegue Cristo, cierto, yo tenga la certeza de que me voy a ir con Él en el rapto de la iglesia. Y si yo parto antes del escenario de la tierra, ¿cierto? Lo que Dios me haya dado en esta tierra va a quedar ciertamente igual para aquellos que me queden acá en la tierra, ¿cierto? Y ellos lo van a poder aprovechar, pero que yo también pueda decir, pueda partir de esta tierra, pero con la confianza de que me voy al reino de Dios. Para el Señor que vive, para Él sea la honra, la gloria y el de mí tenga su misericordia.